En este pequeño video hablaremos sobre la perspectiva sonométrica, características y puntos muy importantes. La perspectiva asonométrica es un sistema de representación gráfica. Consiste en representar elementos geométricos en un plano mediante proyecciones ortogonales, referida a tres ejes ortogonales, de tal forma que conserven su proporción en las tres direcciones del espacio: altura, longitud y anchura. Elementos del sistema de proyección son tres puntos muy importantes. Uno de ellos son tres planos perpendiculares denominado tríedo trirrectangular. El segundo punto son las rectas donde se cortan los tres planos coordenados, que esos se denominan los ejes. Y el tercer punto son el corte de los tres ejes, que se denomina vértice. Para esto también hay propiedades del sistema de proyección. Son dos puntos muy importantes que no se deben de dejar pasar. Uno de ellos es la escala del objeto representado. No depende de su distancia al observador. El segundo punto es dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su representación axonométrica. En coordenadas y escalas, cada eje tiene que tener su escala predeterminada de acuerdo al plano axonométrico y su respectiva dirección de los rayos de proyección. Todas estas líneas paralelas al plano se conservan en proyección en verdadero tamaño, esto para poder determinar las escalas de los ejes. Rebatimos esto sobre el plano donde se deben proyectar en verdadero tamaño. Para definir la proyección axonométrica basta fijar los ángulos bajo los ejes X, Y y Z, cuya suma debe dar 360 grados y ninguno puede ser de 90 grados. También se puede definir mediante el triángulo axonométrico. Para los métodos de construcción existen tres importantes puntos. Uno es la construcción indirecta, que es rebatiendo la proyección horizontal del objeto y después fijando los puntos de acuerdo con las estructuras. También para esto hay tipos de líneas. Unas son las isométricas y otras las que no son isométricas. Las isométricas son todas aquellas cuyos lados son perpendiculares entre sí, y al pasarlas a isométricas sus lados serán paralelos a los ejes isométricos. Las no isométricas, los lados de las figuras no mantienen el paralelismo con los ejes. Los ángulos que forman son de 90 grados. En este caso se soluciona escribiendo la figura en un trazo, como ahorita lo veremos. En los métodos de construcción existen tres. Uno es el indirecto, directo y proyectivo. El indirecto rebatiendo la proyección horizontal del objeto y después fijándolo en los puntos de acuerdo con las alturas respectivas. En la forma de directo es construyendo el objeto de acuerdo con aquellas líneas que son paralelas a los ejes de proyección y de acuerdo con la escala de estos. Y para el proyectivo, semejante a la proyección oblícula, solo que los ejes se proyectan de otra forma. En fundamentación del sistema axonométrico, tenemos tres puntos muy importantes, los cuales deben de ser que todo un cuerpo con volumen se estructura sobre tres ejes o direcciones fundamentales. El otro es el sistema axonométrico, sitúa las aristas básicas de los cuerpos sobre los tres ejes coordenados y las proyecta en una superficie plana, equivalente a la hoja del papel o que se denomina en un plano del cuadro. El siguiente punto es cambio de configuración de los ejes coordenados. Los ejes coordenados axonométricos en el espacio formarán un ángulo de 90 grados. También existirán tipos de perspectiva axonométrica. Hay varios, solamente ahorita tomaremos tres que son muy importantes, que es el isométrico, dimétrico y trimétrico. El isométrica son los tres ángulos iguales. En el dimétrico los dos ángulos son iguales y uno es desigual. Y en el trimétrico los tres ángulos también son iguales. Enseguida veremos los ejemplos de las tres
figuras axonométricas. Como vemos, la línea isométrica, como dijimos, forma un ángulo de 90 grados, que es el que se forma aquí. Y aquí también nos marca lo que son las líneas isométricas y su eje isométrico. Como ya había comentado, en el isométrico nos dice que tenemos tres ángulos iguales. Aquí nos muestran los tres ángulos de 120 grados. El dimétrico, que nos marcan dos iguales que son de 131 grados y uno es de 97. El trimétrico también nos marca que los tres lados son diferentes. Uno es de 105 grados, otro de 135 y otro de 120. Aquí es como se va a hacer la representación de los sólidos a partir de sus vistas. Si lo vamos viendo, de lado así, si lo vemos cruzado, podemos ver su altura, que sería Z. Del lado de las X sería su anchura y la profundidad sería viéndolo con Y. Ahí podemos ver plasmadas sus tres caras de esta figura. Y con esto daremos por concluido la representación axonométrica. Ya dando mi punto de vista en la perspectiva de las figuras axonométricas, ya viéndolo en la forma de ingeniería, es muy importante porque lo podemos ver en algunas empresas. En el AutoCAD se maneja lo que son las piezas, pongámoslos en la automotriz. Se forma una figura, puede ser la estructura de algún carro. Si no está bien puesta alguna línea, puede fallar el carro, o puede tener ahí una falla que no deje producirlo. Igual también puede aplicar en ingeniería civil lo que son las construcciones de casas. Puede estar mal algún plano, alguna acotación, algún ángulo que hayan tomado, y eso puede hacer que la casa a lo mejor se derrumbe o con el tiempo se vaya deteriorando. Y ese sería mi punto de vista con la perspectiva axonométrica.